Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 24 de noviembre del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula Las almas bajo el altar. Leamos primero, antes de analizar la lección, la lectura bíblica base. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hemos dicho que la mayoría del libro de Apocalipsis se compone de símbolos y que no podemos tomar todo de manera literal, porque de lo contrario estaríamos cayendo en un grave error de interpretación. Por eso debemos comprender que las almas en el altar son simbólicas, y podemos entender también que esta escena se está llevando a cabo en el altar del sacrificio. Recordemos que cuando el corderito era sacrificado en el altar del sacrificio, su sangre era rociada alrededor del altar, y de igual manera cuando los mártires murieron a causa de su fidelidad, su sangre fue rociada alrededor del altar. Por supuesto, todo esto es simbólico, como ya dijimos. Notemos que si tomamos esta declaración bíblica de manera literal, estaríamos alterando la doctrina del estado de los muertos, porque además el apóstol Juan, en esta parte de la Biblia que estamos considerando, no está escribiendo del estado de los muertos, sino que hace referencia a la fidelidad de los mártires, quienes prefirieron morir con tal de ser fieles al Señor. Y como dijimos, todo esto es simbólico, porque sabemos que los muertos no pueden estar clamando por venganza, ya que ellos nada saben y tampoco van al cielo en ocasión de su muerte. Porque si tomáramos de manera literal esta porción, entonces podríamos pensar que el cielo no es realmente lo que hemos aprendido, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que nos han dicho. Podríamos pensar que seguiremos sufriendo en el cielo, pero eso es totalmente falso. Notemos lo que dice George Elrod, un autor no adventista. En este caso, el altar evidentemente es el altar del sacrificio, donde se derramaba la sangre del sacrificio. El hecho de que Juan viera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver, note bien, con el estado de los muertos, ni con su situación en el estado intermedio. Es simplemente, note bien, una forma vívida de representar el hecho de que fueron martirizados en el nombre de Dios. Los mártires clamaban por justicia. Sin duda alguna, actualmente se clama por justicia. Hoy en día no existe justicia humana, pero un día nos alcanzará la justicia divina, y todo aquel que obró mal habrá de pagar lo justo por sus delitos y pecados. Nadie se sorprenda que aún dentro de nuestra iglesia exista tanta injusticia, pero un día nuestro Dios justo pedirá cuentas a todo aquel que haya obrado injustamente. Cuando fue abierto el quinto sello, Juan, el revelador, vio en visión debajo del altar al conjunto de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Después de esta visión siguieron las escenas descritas en el capítulo 18 de Apocalipsis, donde se llama a los fieles y a los sinceros para que salgan de Babilonia. Los tribunales están corrompidos. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas, noten bien, se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe, bajo todas sus formas, se encuentran entre los que administran las leyes. Note usted, la justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. Hay límites, note bien, aún para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de su paciencia,
y entonces Él castigará con toda seguridad. Y cuando trate el caso del pecador insolente, no se detendrá hasta haberle dado fin completamente. Queridos amigos y hermanos, no son los muertos los que claman por justicia, sino los vivos. Pidamos al Señor la fortaleza para mantenernos firmes hasta el día de su venida o cuando nos llame al descanso de los justos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.